Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de otro club de lectura. Como pueden ver, esta vez estoy acompañada y está encontrando su lugar. Estoy acompañada de mi perrito porque estamos en un nuevo lugar de grabación y tiene que ver con que me estoy cambiando de ciudad, de país y también la razón por la que no hacía este último capítulo de la temporada, porque no había encontrado el tiempo y tampoco había encontrado mucha energía para ello. Estaba pasando por un momento difícil que se relaciona también, por suerte, con el libro que vamos a hablar hoy. Así que no digo nada más y vamos al capítulo. Les dejé una encuesta en el episodio anterior. Si es primera vez que me escuchan o no escucharon el anterior, les recuerdo. Yo les pregunté si preferían que reseñásemos un poeta chileno de Alejandro Zambra o si querían La otra hija de Annie Ernaux. Ganó La otra hija, lo cual me hace muy feliz porque es un libro que habla de memoria y de duelo. Y eso en este momento de mi vida me identifica. Por lo tanto, vamos a reseñar La otra hija de Annie Ernaux. ¿De qué se trata? Ahí les voy a ir mostrando la edición que tengo yo del libro. Es de los libros de La Mujer Rota, una editorial chilena. Y también tuve otra de otra editorial porque yo me he leído casualmente 3 veces La otra hija de Annie. La primera parece que no le puse tanta atención porque después me lo compré otra vez y lo leí y dije, va, esto me suena, ¿será que lo leí? Y después lo fui a dejar a mi estante y ya lo tenía. Y la tercera ya lo hice más a conciencia. Miren, no sé por qué, será que me lo leí tantas veces. No es que sea un libro increíble. A mí sí me gusta igual mucho Annie Ernaux. La encuentro una gran autora. Pero sí me gusta más, por ejemplo, El acontecimiento y otros libros que tiene. Y este en particular yo creo que ha llegado casualmente a mí y por eso casualmente lo leí 3 veces. ¿Ustedes se han leído este libro? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de La otra hija? Y si es así, ¿qué les pareció? Si no lo han leído, este capítulo les va a gustar. Y si ya lo han leído, yo creo que también, porque nos vamos a encontrar en la conversación sobre La otra hija. ¿De qué se trata este libro? Perdón, me pica la nariz. Este libro se trata sobre la hija que perdieron los padres de Annie, de la autora, cuando ella todavía no había nacido. De hecho, la hija muere 2 años antes de que nazca Annie Ernaux. Habla también de que los padres querían tener solo una hija, por lo tanto siempre existe un fantasma que ella no conoce. De hecho, se entera de que tiene una hermana ya un poco más grande y sin querer. Los padres no lo hacen con intención de contarle de que existía otra persona en su familia. Y siempre tiene una sombra de la competencia inexistente con su hermana que no está ahí junto a ella, está muerta, pero sus padres igual siempre la tienen en su cabeza y la comparan constantemente con Annie. Entonces de eso más o menos se trata el libro. Ella igual cuenta que sus padres nunca fueron los mismos desde que ocurrió este hecho. Y es una reflexión sobre esto mismo, además de escenas e historia sobre cómo era la época en ese momento, en un momento de guerra en Francia, en Normandía creo. Oh, disculpen. En Normandía. Y, y entonces nos van narrando esos acontecimientos al mismo tiempo que reflexiona cómo fue crecer y vivir con ese fantasma en su casa. Y para adentrarnos en el libro mismo, vamos a leer las primeras páginas. Me van a tener que perdonar si estoy un poco confusa con las palabras, es que ha sido una época difícil. Así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo porque nada se me confunda en la cabeza. Voy con las primeras páginas. Es una foto de color sepia, ovalada,
pegada a la portada amarilla de una libreta. Muestra a una bebé sobre unos cojines festoneados superpuestos. Está vestida con una camisa bordada de un solo botón, ancha, sobre la que se amarra un grueso nudo, un poco detrás del hombro, como una gran flor o las alas de una mariposa gigante. Una bebé alargada, delgada, con las piernas abiertas, tendida hasta el borde de la mesa. Bajo sus cabellos castaños, enrollados sobre su frente embodada, abre los ojos con una intensidad casi devorada. Sus brazos abiertos parecen agitarse. Pareciera que va a saltar. Debajo de la foto, la firma del fotógrafo. M. Riedel Lilbon, cuyas iniciales entrelazadas adornan también la esquina superior izquierda del álbum, muy manchado con hojas medio sueltas. Cuando era niña creía, así me habían dicho, que era yo. No soy yo, eres tú. Pero había otra foto mía, tomada sobre la misma mesa, por el mismo fotógrafo, el pelo castaño también enrollado sobre la frente. Pero yo aparecía gorda, con los ojos hundidos en una papilla redonda, una mano entre los muslos. No recuerdo haber estado intrigada entonces por la diferencia, patente, entre ambas fotos. Esas son las primeras 2 páginas de La otra hija de Annie Ernaux, que, como les comentaba, habla sobre el duelo, ¿no es cierto? A mí, personalmente, me costó muchísimo retomar después de un duelo por el que estoy pasando, y no sé si les ocurre también que me fue incluso imposible no hacer nada. Me hubiese gustado no hacer nada. Igual me tomé unos días de descanso, entre comillas, por todas las cosas que hay que hacer para despedir a la persona y por las cosas que uno quiere hacer para despedir a la persona, y también porque soy independiente me pude tomar esos días y bueno, no me pagan, pero dicotomías de la vida. Entonces creo que este libro me llega especialmente para este capítulo por esa razón. Ahora, con ese paréntesis que quizás no tenía absolutamente nada que ver, discúlpenme, estoy disociada, muchas veces durante esta semana me he disociado. Vamos a hablar de Annie Ernaux. ¿Quién es ella? Yo la llamaría ama y señora de la autoficción. Si me piden definirla en una frase, esa sería la mía. ¿Y por qué digo eso? Porque tiene más de 20 libros escritos de autoficción sobre su vida. Es decir, que La otra hija es uno de ellos, porque son más de 20, quizás son hasta 30, los conté una vez, donde ella construye su vida, sus reflexiones a través de la sociología profunda de lo que le ocurrió. Son cosas que quizás a muchos de nosotros nos pueden haber pasado, pero no le damos esa profundización que sí tienen los libros de Annie. Ella fue profesora de primaria durante mucho tiempo en Normandía, que creo que era la ciudad donde ella vivía, si no me equivoco. Aquí lo puedo corregir después en la edición, si es una equivocación. Y después fue catedrática, todavía hace clases y continúa en esa labor, pero también se dedica 100% a la escritura actualmente. Ella ganó el Premio Nobel de Literatura en 2022 y por eso quizás también todos empezamos a escuchar de ella. Porque ¿no les pasa también que cuando anuncian el Premio Nobel de Literatura, escuchamos los nombres y decimos, hoy nunca había escuchado a esta persona? Bueno, ella llevaba muchos años escribiendo ya, y si no conocíamos de ella, es error nuestro. Y ahora sí conocemos mucho de ella, conocemos la mayoría de sus libros tienen que ver, por ejemplo, con como el acontecimiento que se habla sobre un aborto que se realizó en los años 60 en Francia, donde no era legal, si no me equivoco. Además, tiene libros sobre la relación con su padre, sobre la demencia de su madre, y otros también que hablan de momentos difíciles de su vida, que los narrativiza y los hace también identificables con otra persona, ¿no es cierto? Nos hace empáticos, en el sentido de que nos podemos ver en esos actos, en esas reflexiones. Ella fue Premio Nobel de Literatura del 2022, como ya les dije, e hizo muchísimas entrevistas, dio muchas cuñas en los medios de comunicación, escritos o no escritos, y sigue saliendo en muchos medios de comunicación. Entonces, para introducir la sección que viene a continuación, vamos a preguntarnos: ¿lo que no sabías de Annie Ernaux? ¿Qué no sabemos de ella? Igual esto ha sido una ventaja, ¿no es cierto? Que den millones de entrevistas, porque ya sabemos hartas cositas que quizá ella no le había contado a nadie y nadie le había preguntado. Y ahora que es media famosa,
lo tenemos a nuestra disposición. Y buscando y hurgando en estas entrevistas encontré algo que me pareció interesante y espero que también ustedes lo encuentren interesante. Siendo una persona que ha escrito más de 20 libros sobre su vida, yo de verdad me pregunto, ¿podré escribir 20 libros sobre mi vida? Me han ocurrido tantas cosas interesantes que contar o cosas que valgan la pena contar. Parece que Annie sí, porque se lo sigue cuestionando y a pesar de haber publicado muchos, tiene uno inédito que no va a ver la luz hasta que se muera, que sí tiene cosas que no están allá afuera publicadas y que parece que tenemos que leer. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de su diario íntimo. Ella tiene un diario íntimo que ha escrito desde que es chica. Las primeras páginas, de hecho, su mamá se las destruyó. Quizás, ¿qué decían esas páginas? Que su mamá se las destruyó. Y no lo vamos a saber todavía, porque ella vive y respira. Así que me interesa bastante saber qué dice su diario íntimo, si los demás son así, y tiene tantas cosas que le han ocurrido, yo creo que es capaz de convertir eso en algo como La otra hija, o en una literatura increíble con una prosa ligera, con una prosa agradable, que es como se identifica también la prosa de Annie Ernaux. Habiendo dicho eso, vamos a entrar a la segunda sección y la más importante, me gusta decir a mí, de este podcast, llamada Lo amé versus lo odié. Y antes de entrar a esta sección, vamos a leer nuestra vieja confiable, la advertencia, para que no crean que todo lo que digo acá es real y cierto y soy la dueña del conocimiento de todo el mundo. Y la advertencia dice así: esta escritora no pretende saber todo de nada, por lo que las opiniones vertidas en este podcast pueden ser muy diferentes a las tuyas. Así, si tienes datos a aportar, se reciben feliz, coméntame abajo. Todo conocimiento es un aporte. Mira, cambié algunas palabras ahí, pero ustedes me perdonarán, como dije, mi cabeza está media en otra parte. Vamos a partir con el comentario de Lo amé. Yo no me caso con este libro. Sí, como les dije antes, creo que tiene otros que son mejores. Quizás también porque me identifican más esos temas, a pesar de que este igual lo encuentro, ¿cómo decirlo? A todos nos ha pasado esto. Sin embargo, los demás quizás, bueno, no voy a entrar demasiado en lo que voy a decir ahora porque sí lo toca el comentario de Lo odié. Así que voy con este. Pequeño libro asentado en la intimidad de la vida familiar de la autora. La prosa es bellísima, mérito del traductor. La estructura avanza progresivamente en su trama y además tiene eso de plantar semillitas o elementos al comienzo del relato a los que se vuelve constantemente. Habla de la guerra de adultos que hablan con niños alrededor como si estos fuesen sordos, de los secretos familiares, del dolor de la muerte, del hecho ineludible de que todo padre quiebra emocionalmente a sus hijos. Me devolvió la fe en la escritura de la intimidad, que es uno de mis estilos favoritos. Si ustedes se preguntan, por primera vez voy a develar al autor o autora que escribió esto, y es la autora chilena Arelis Uribe. La encontré ahí y como, bueno, es público en realidad, lo voy a decir. Es información que está en nuestra página Goodreads, vieja confiable también. Y yo por una parte estoy de acuerdo con esto porque sí considero que construye la intimidad de manera muy linda y también tiene análisis medios sociológicos. Aquí mi amigo está escuchando unas sirenas y decidió ir a atacarlas. Tiene análisis de la sociología y de la memoria y de historia personal, que también es un ámbito de la historia muy válido. Y eso a mí me parece que se recupera en los libros de Annie Ernaux, sobre todo en este, y es una rama de la literatura muy bella. Así que estoy 100% de acuerdo con eso. También habla sobre lo que se llama la literatura motivos asociados, que son estas pequeñas semillitas que le dice que se van recuperando a lo largo de la historia. Y sí, tiene una estructura que no es en sí ordenada, sino que nos va contando, por ejemplo, presente, pasado, y por ejemplo la foto que leímos al inicio después se retoma un poco más adelante, y así nos va dando ciertos elementos que después los desarrolla y reflexiona sobre ellos con el pasar de las páginas. Entonces, no es una estructura de causa y consecuencia ni cronológica, y eso también de alguna manera atrae al lector
a seguir leyendo para saber, por ejemplo, un poco más de cómo era la hermana o un poco más de cómo se comportaban los padres, entre otras cosas. Y algo que también me parece que representa muy bien este libro y también se toma en este comentario es la visión de los padres hacia los hijos. Como por ejemplo, no sé si han leído La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante, la escritora italiana, que también representa esto que voy a decir y que dijo Arelis en este comentario, que tiene que ver con que los padres muchas veces hablan sobre cosas importantes o secretos o, no sé, tragedias, duelo, etcétera, alrededor de los hijos, pensando que no tienen la inteligencia emocional suficiente para tratar con esos temas. Y al final todo eso que se esconde hace que los hijos lo absorban y les hace más daño. Y este libro de la otra hija, además del duelo, de la memoria, etcétera, representa mucho eso. Este secreto que no le dijeron a Annie durante los años le dañó de muchas maneras. Después obviamente pudo tratarlo, ya sea con la literatura o con otras cosas. Pero sí estuvo la sombra de su hermana presente durante toda su vida y la comparación constante durante toda su vida, que sí permeó en la manera de ser de la escritora. Pero como yo les dije, no es que me case con este libro. Si tengo que elegir una ola de tendencia, me voy a la ola de lo amé, pero sí creo que hay cosas importantes que hay que destacar, que lo dice este comentario de Lo odié. Una carta autobiográfica que deja en exposición el trauma sufrido por la autora ante la perspectiva de ser constantemente comparada con la imagen idealizada de una hermana fallecida. Es un libro bastante simple en su estructura. Se siente más bien como un proyecto que busca organizar sus propias ideas en torno a esta situación que marcó su vida familiar, pero sin generar mayores opiniones. Más bien destacar el hecho como tal y demostrar el conflicto interno que le provocó frente a la imagen de sus padres, familia y más aún ella misma. Sí, porque en realidad el libro habla de sus padres y cómo quizás le hicieron cierto daño con el tema, pero habla mucho de ella misma y de su hermana. Sí, me gustaría destacar que este libro no es que sea una reflexión o un ensayo o una investigación sobre perder una hermana y cómo esta sombra constante al lado tuyo te define tu personalidad ni nada de eso. Es muy personal, es decir, que Annie habla sobre cómo a ella le afectó en su vida con hechos concretos y con ejemplos concretos. Por lo tanto, tiene una visión de niña muchas veces, de cuando ella era niña y después más adolescente, pero no es una reflexión demasiado profunda. ¿Qué me pasa con esto? Que creo que a veces las reflexiones tan explícitas no son necesarias en cierto sentido cuando los hechos nos están mostrando y nos están dando ya una reflexión suficiente. En la otra hija pasa esto mismo, yo creo, que nos dan material para nosotros mismos también como lectores, a través de la economía de las palabras que nos presenta, realizar una suerte de reflexión o una suerte de pensamiento a través de lo que nos da. Y no necesito quizás una investigación detrás de lo que significa no tener a tu hermana, pero sí haberla tenido antes de tu existencia. Eso me pasa, no sé si están de acuerdo con eso. Y creo también que es muy importante destacar que sí muestra el duelo de los padres en una época difícil, una época de guerra. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Y los padres, por ejemplo, al morir la hija, tuvieron que inmediatamente después abrir el negocio, o posguerra, si no me equivoco. Pero en un contexto económico difícil. Y eso también demuestra que quizás no pudieron vivir bien el dolor o el duelo, que es muy difícil, ya se los diré yo en este momento de mi vida. Y eso también me parece que está bien retratado, porque muestra una realidad que en ese momento era la realidad de más de una persona, y quizás ahora no vivimos en un momento de guerra o posguerra, específicamente no recuerdo cuál es, pero sí vivimos en momentos difíciles mundiales, donde existen guerras entre países y por ejemplo en Palestina mueren niños todos los días.
Y eso también se demuestra acá, que el dolor íntimo y personal, a veces se puede dar por hecho y no, pues hay que vivirlo y hay que absorberlo, hay que llorar hasta que se te seque el alma, como dicen. Y por eso me parece también un libro lindo. Esa es la palabra que utilizaría en ese sentido. Por suerte, no por suerte, pero sí es un libro terrible en otros sentidos, no solamente lindo. He llegado al final de este capítulo, me salió un capítulo más corto de lo normal, pero con mucho amor, porque me costó mucho retomar las actividades diarias después de lo que me ocurrió específicamente a nivel personal, este duelo que les contaba. Entonces me costó un poco también conectarme, pero lo hice con mucho esfuerzo porque me encanta hablar de literatura y les agradezco también que escuchen este podcast que hago con mucho amor. ¿Y tú? ¿Qué opinaste de lo que conversamos recién? ¿Has leído el libro La otra hija de Annie Ernaux? ¿Te gustaría leerlo después de haber escuchado este capítulo? Cuéntame en los comentarios. Recuerden que me pueden seguir en Spotify y en YouTube por otro club de lectura, o en Instagram y en YouTube por el nombre Ignacia Godoy M, que es mi nombre completito, todo junto. Si estás recién llegado a este podcast, te recuerdo que hay otros capítulos anteriores. Ya tengo 7 capítulos que puedes escuchar. Todos ellos hablan de un libro diferente. No es necesario que lo hayas leído, de hecho, mejor si no lo has leído. Y si ya los leíste, nos podemos encontrar en esta conversación sobre un libro que quizás te gustó o que no te gustó y quisieras comentar con alguien. Sígueme en mis redes sociales y espero que nos podamos encontrar en otra temporada, en otro escenario, en otro país donde estaré, pero seguro que vamos a seguir disfrutando de las palabras. Nos vemos en otro capítulo.